Hola, muy buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación para hablar sobre los temas migratorios en la Alianza del Pacífico. Este es un evento que ha generado muchos retos. Hace unos meses atrás fue tal vez de los primeros eventos cuando nos propusimos hacerlo, que fue suspendido fruto de las restricciones de movilidad del COVID-19. Y hoy, por supuesto, sigue estando en plena vigencia y es un momento realmente interesante para volver nuevamente a retomar lo que está sucediendo en la Alianza del Pacífico, cuáles son las perspectivas migratorias que tenemos. Recordemos por un momento que la Alianza del Pacífico fue un acuerdo comercial, fue creado en el año 2011 y hacen parte de este acuerdo países como México, Colombia, Perú y Chile. Esta alianza en un comienzo tuvo o tiene tres grandes propósitos. Por un lado, la libre circulación de los bienes, de las personas, de los servicios, de los capitales entre los diferentes países miembros de la Alianza del Pacífico. Como segundo punto, el crecimiento de la competitividad económica y la superación de las desigualdades en los países. Y uno de los terceros puntos importantes, los pilares que tiene la Alianza del Pacífico, es la construcción de una fuerza político-económica conjunta entre todos estos países de cara a poder fortalecer también nuestras relaciones con Asia-Pacífico. Para todos estos diferentes tipos de análisis y de forma como nos hemos venido comportando desde el punto de vista migratorio, hemos invitado a varios de los socios de EY para que nos cuenten sus experiencias, sus expectativas, cómo ha cambiado el panorama, etcétera. Y para eso tenemos en este momento a Oscar Santos. Oscar es nuestro socio líder para toda el área de migración, para México. También vamos a tener a Valeria Galindo, que es socia de Perú. Vamos a tener a Juan Andrés Perry, socio de Chile, y a Jonathan Valencia, que es gerente senior, que se encarga de apoyarnos en todos los temas migratorios acá en Colombia. Yo no, en lo personal no quisiera extenderme más, yo quisiera escuchar más bien todos los grandes aportes que nuestros socios y conferencistas tienen para darnos, así que sin más preámbulos sobre el tema, quisiera cederle la palabra a nuestro socio Oscar Santos. Gracias, Carlos Mario, y buenos días a todos. Les pediría pasar el siguiente slide, por favor. El siguiente, por favor. Yo creo que uno de los puntos más importantes, y con eso quisiera empezar esta presentación, es ¿qué beneficios migratorios ofrece México en términos de la Alianza del Pacífico? Y voy a decir que estrictamente no hay muchos. En sí, la legislación migratoria mexicana, en términos de restricción o acceso de países provenientes de Colombia, Perú o Chile, en realidad no tiene un tratamiento diferente. La única excepción bueno, que creo que la mayoría lo sabe, es que cualquier nacional que venga a México no requiere visa para entrar al país. La estancia que se les otorga en México es de 180 días y prácticamente pueden realizar cualquier actividad lícita y honesta mientras esta no sea remunerada y su estancia no rebase los 180 días de forma consecutiva. Quisiera empezar precisamente hablando de estos temas de los visitantes y qué puede hacer una persona considerada como turista o persona de negocios. Y eso va muy relacionado con la primera de las interrogantes, ¿no? ¿Qué es lo que necesito yo entender en temas de movilidad internacional, específicamente en México? Y nuestra primera asesoría, por lo general, es pues algo muy básico. Conoce las reglas y no te vayas con lo que dicen los demás. Y quisiera hacer énfasis en tres puntos principalmente. El primero, el mito de los visitantes o turistas. A diferencia de otros países, en México, el concepto de visitante es un concepto que viene a raíz de unos cambios que tuvo la Ley de Migración en 2012 y prácticamente refiere a que cualquier persona que entre a México
con un fin que no tenga, el objetivo no sea obtener una remuneración y cuyo tiempo de permanencia no sea más de 180 días, insisto, consecutivos, se le va a dar el tratamiento de visitante. En sí, la ley de migración en México no contempla en ninguno de sus apartados ninguna modalidad de turismo ni de persona de negocios. Esto es una modalidad que hemos venido trabajando desde hace mucho y creo que por el contexto global donde muchos países sí adoptan un concepto de turismo o persona de negocios, en México en realidad la persona que viene con fines turísticos se le considera como visitante. Aquel extranjero que entra a México con fines de realizar actividades de negocio o inclusive a trabajar, pero que su estancia no rebase los 180 días y que tampoco vaya a recibir un sueldo por esas actividades, entonces entra en esta categoría de visitante. En sí, yo creo que es importante iniciar con esto porque muchas organizaciones caen con el error de pensar que una persona que tenga que venir a México con fines de trabajo, quizá por un proyecto de 1 o 2 meses, necesita sí o sí un permiso de trabajo. Yo creo que primero hay que conocer bien cuál es el contexto de la naturaleza de esa asignación para identificar si realmente requiere o no un permiso. Otra de las interrogantes que normalmente estamos viendo entre las compañías, pues es que hoy por hoy, derivado del COVID, pues estamos viendo que las empresas tienen mucho mayor control sobre su población. Creo que muchas organizaciones se dieron cuenta que muchos de sus empleados quedaron quizá varados o quizá ni siquiera tenían el control de esas personas. Entonces, hoy por hoy, pues estamos viendo que las organizaciones están teniendo un mucho mayor control, sobre todo en la gente que está moviéndose bajo el concepto de personas de negocios. Creo que las empresas se están moviendo un poco más hacia paquetes más atractivos de expatriación. Un expat hoy para una organización quizá pues es costoso, y ahora con todas estas medidas, ustedes saben que muchos países han implementado la cuarentena obligatoria al llegar a otro país, es decir, un aislamiento de 14 días. Entonces, esos son también algunos de los retos que han enfrentado las organizaciones y que dicen, híjole, quizá un expat no es lo más conveniente en este momento, ¿no? Y si sí, bueno, pues también el expat va a tener que estar, pues digamos, mucho mejor capacitado y también tener un beneficio pues muy atractivo por parte de la organización para decir sí me voy, sabiendo, bueno, el contexto que estamos viviendo todos los países. Estamos viendo que las organizaciones también están adoptando mayor capacitación de su gente local. Muchas empresas se están empezando a preguntar si realmente es necesario tener expats, o bien por qué ese expat que estuvo en mi país no realmente llevó una capacitación a la mano de obra local. A veces esto es un problema pues real que vemos en las organizaciones donde un expat se va y en lugar de que quede un equipo de locales que pueda llevar ese a cabo, inmediatamente ya están buscando el reemplazo también de alguien de fuera, ¿no? Entonces, estamos viendo ese movimiento también en las organizaciones buscando reforzar la mano de obra local. ¿Qué medidas están adoptando las organizaciones de su país? En México, déjenme decirles que estamos viendo prácticamente un 70% de gente que decidió, o las organizaciones bajo sus políticas, quedaron en casa, es decir, no te vayas a tu país y quédense en México. Algunas empresas ofrecieron voluntariamente repatriaciones, y bueno, el 25% estamos viendo que tienen una política de business as usual. ¿Esto qué significa? Pues bueno, pues siguen las expatriaciones, siguen los procesos y no ha parado nada. ¿Por qué? Porque sus actividades de alguna manera pues fueron consideradas en nuestro país como esenciales y no tuvieron ningún tipo de interrupción. Creo que este segundo punto es uno de los que más hemos estado recibiendo consultoría respecto a la asesoría de sus políticas de movilidad. Creo que muchas empresas se dieron cuenta que sus políticas estaban bastante desactualizadas,
estaban empolvadas, déjenme usar ese término, en términos de que no estaban adaptadas a la realidad, ¿no? Quizá son políticas que dijeron, bueno, pues vienen de global o vienen de mi headquarter y pues esas son las que venimos aplicando, pero cuando ya se empezaron a dar cuenta que realmente tenían deficiencias en el uso, empezaron a tomar medidas al respecto. Entonces, es otro de los puntos que recomendamos, si es que no lo han hecho, revisar sus políticas de movilidad y riesgo. Las familias, pues las familias también fueron siguen siendo un tema fundamental en una expatriación y más ahora. Hemos visto compañías que han implementado crisis management para efectos de atender cualquier tipo de necesidad de crisis que tengan, sobre todo los familiares. Hay veces en que los titulares siguen yendo a la oficina y la familia pues no habla el idioma, no entiende la cultura y más allá de adaptarse a un país en una situación normal, pues imagínense ahora en las condiciones que nos encontramos, definitivamente tienen que estar vista no nada más desde el punto de vista migratorio, sino también desde el punto de vista laboral, fiscal, seguridad social. Eh, Algunas compañías, quizá por la necesidad de su negocio, se han visto la necesidad de ir solamente por la parte migratoria y cuando ya se encuentran en el país destino, pues ya se encontraron con que el extranjero está generando un riesgo de establecimiento permanente o no tiene las condiciones laborales de acuerdo a la legislación local. Y eso, bueno, pues volvemos a insistir y eso también estamos viendo que las organizaciones están empezando a tomar más sensibilidad en torno a una asignación, ¿no? Creo que el ver una asignación de corto o largo plazo tiene que ser siempre vista desde el punto de vista fiscal, laboral, migratorio y analizando las condiciones de seguridad social del país destino. Otras de las interrogantes que estamos viendo es, bueno, que si el país, en este caso México, está alineado a las necesidades de las empresas. Eh, pues miren, México lamentablemente tiene una posición, y ustedes lo han visto seguramente en los medios, en donde no hay una uniformidad de criterios, realmente no hay cierre de fronteras en México. Seguimos recibiendo a los extranjeros de forma regular. No ha habido implementación de restricciones. Y bueno, pues ahí, como pueden ver en la lámina, hay muchos otros temas alrededor de la situación gobierno-empresa. En EY hemos venido trabajando muy fuerte en la parte de tecnología junto con las autoridades migratorias. México, como en otros países, sigue siendo los procesos muy manuales en persona y eso, pues eso nos ha dado muchos problemas, ¿no? Y ya para terminar, ¿cómo estamos apoyando y ayudando a nuestros clientes? Pues estamos haciendo sesiones de coffee breaks, le llamamos, en donde buscamos retroalimentación y compartir buenas prácticas. Yo creo que la parte fundamental de nuestro trabajo es escuchar, ¿no? Cuáles son sus retos y cuáles son sus necesidades. Y ahí han salido soluciones muy interesantes. Tenemos un programa muy interesante de retorno físico al trabajo. Es muy interesante que de estas sesiones salen muchos comentarios e iniciativas que están haciendo ustedes, las organizaciones, para precisamente el regreso físico de forma organizada. Como les decíamos, la colaboración con el Instituto Nacional de Migración y bueno, próximamente estamos por liberar una aplicación que pudiera ayudarles a todos ustedes a identificar si hay algún país que tiene restricciones. Ustedes simplemente podrán señalar el país destino, inmediatamente a través de una app le va a decir si tiene o no restricciones para poder acceder a ese país. Creo que son temas muy interesantes. El tiempo definitivamente es corto, pero al final vamos a dejar ahí los datos de contacto para que puedan contactar con cualquiera de nosotros. Y precisamente hablando del tema de políticas de movilidad, que es un tema bastante solicitado hoy por hoy, quisiéramos hacer una consulta, está ahí en sus pantallas, y que nos ayuden a responder qué están viendo ustedes en sus organizaciones,
La pregunta es, ¿ha revisado las políticas de movilidad y riesgo de su empresa derivado del COVID? La opción A es no, nos sentimos tranquilos con las políticas que tenemos. La segunda opción es no consideramos que sea una prioridad en este momento. La opción 3 es sí, estamos considerando actualizar nuestras políticas, ya que no lo hacíamos hace tiempo. Y la última opción es ya estamos en proceso de actualizar nuestras políticas. Ayúdenos a responder, es simplemente, como comentaba Daniela al inicio, una encuesta con fines meramente académicos y saber cómo están ustedes. Sí, mira que ya estamos en proceso de actualizar nuestras políticas. Va liderando, Oscar, Mira, qué las interesante, respuestas. Sí, sí, qué sí. interesante. Lo va mostrando, Yo creo que sí, esto es una realidad, Jonathan. Me tal parece cual. que la realidad pues nos hizo ver muchas cosas que quizá en nuestra organización no estábamos del todo al tanto, y una de ellas es precisamente las políticas de movilidad. Así es. Muchas empresas, lo que yo he escuchado es que tienen, Jonathan, em, esta línea bueno, pues es que es una política de global y yo me Sí, ajusto a ella, pero lo que también hemos visto es que creo que las políticas locales tienen sus detalles y tienen que estar actualizadas acorde al contexto local. Entonces, yo creo que si no lo han hecho es una buena sugerencia, y aquí estamos viendo el resultado claramente, que ya sea si estamos considerando actualizar nuestras políticas y ya estamos en proceso de actualizarlas, es la que más porcentajes se están llevando. Así que bueno, de acuerdo. muchísimas gracias a todos por participar, y paso la palabra a Jonathan para que nos platique los temas relevantes de Colombia. Muchas Muchas gracias, gracias. Oscar. Muchas gracias. Sí, el 60% en efecto está en las últimas dos variables, en las últimas dos respuestas, lo cual es bastante interesante. Bueno, hablaremos un poco, entonces, me presento, mi nombre es Jonathan Valencia, gerente senior en Colombia, en temas migratorios. En temas de Alianza del Pacífico, beneficios migratorios digamos, en Colombia, podríamos hablar puntualmente de dos. La Alianza del Pacífico es un mecanismo que está buscando mejorar constantemente. Tuvimos reuniones con el Ministerio de Comercio y con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y en efecto tienen planes frente a ello. Están un poco detenidos por la coyuntura, pero digamos que tangiblemente se puede evidenciar dos tipos de visa, digámoslo desde perspectiva migratoria. Está la visa de visitante para vacaciones de trabajo, es muy similar al programa de Au Pair, que se da por un año y pues se da para trabajos no calificados, autoriza cualquier actividad legal en Colombia. También tenemos la visa visitante por transferencia intercorporativa. Esta visa es interesante en realidad porque es una visa visitante, te permite, a diferencia de las visas de visitantes de las otras de negocios, esta te permite estar más de 180 días al año, te la otorgan por 2 años y te permite también estar afiliada a Seguridad Social, lo cual pues no es el principio propiamente de las visas de visitante, porque para eso están los migrantes, pero esta aplica porque es para gerentes, para ejecutivos, para directivos de compañía que vengan transferidos desde uno de los países de Alianza del Pacífico y que en efecto la compañía esté también domiciliada allá. Esos son, digamos, efectos tangibles, migratoriamente hablando, la Alianza del Pacífico. Algunos de los beneficios, claramente hay temas comerciales, hay otros temas, incluso en algún momento Christian Kruger, el exdirector de Migración Colombia, habló en medios y mencionó que estaban pensando unificar un pasaporte, lo cual a futuro es bien interesante y es un pasaporte para todo el bloque. Vamos a responder la primera pregunta. ¿Qué considera se debe tener en cuenta para los temas de movilidad internacional en Colombia? Bueno, la respuesta la vamos a poner en grande y es políticas de movilidad, y vamos a adaptarlo muy bien a lo que mencionaba Oscar. Vamos a hablar de inbounds y outbounds. Inbounds son los extranjeros que vienen a Colombia, outbounds son los colombianos o los asignados que trabajan en Colombia que mandamos al exterior. Son prácticamente cuatro opciones. La primera es el mapeo de la información. Tengan muy en cuenta la parte de la izquierda, debajo de políticas de movilidad. Ya les voy a explicar un poco a qué se refieren esos cinco temas que hay ahí. Entonces, el mapeo de la información, lo primero es que nosotros hemos evidenciado que están haciendo y que consideramos que deben tener en cuenta es definir especialistas en movilidad. A muchas compañías el tema de movilidad se da como una sinergia entre áreas, pero no hay un responsable propiamente de todo, sino que dependerá de cada caso y cada línea de negocio.
es importante que definamos este rol, ya sea si su empresa no tiene tanto movimiento, sean unas funciones que se le adapten a un rol de una persona, o si su empresa tiene mucho movimiento, incluso un equipo de movilidad. Recomendación, y en lo que consideramos, posiblemente una persona es algo muy importante en este momento. Localizar asignados internacionales, es importante que los localicemos, ya a estas alturas deberíamos tenerlos mapeados, en algún momento en uno de nuestros webinars anteriores lo habíamos mencionado, es importante saber dónde están. Tenemos que concientizar asignados en comunicar movimientos. A todos nos ha pasado que estamos tomando un café en la compañía y pasa el director de una de las líneas que viene de UK, un británico, y pasa ahí y uno, él estaba aquí. Yo no sabía, yo no sabía que tú estabas aquí. A nosotros en la práctica nos pasa todo el tiempo, oiga, entré hace 3 días, oiga, llegué hace 4 días, oiga, estoy aquí hace una semana y me pidieron visa cuando entré. Es importante en este momento concientizar y es lo que estamos evidenciando. Un protocolo para movimiento es muy importante en el tema de mapeo de la información. Doy un ejemplo, en EY hay temas de herramientas como Cross Border que nos ayuda a definir qué actividad vamos a hacer y a qué país vamos a dirigirnos, esto de una actividad a una responsabilidad. Frente a protocolos de bioseguridad, el aislamiento preventivo que mencionaba Oscar, eso es, digamos, obligatorio, los 14 días, ya casi en todos los países del mundo, y pues cuando se abran las fronteras y hasta que no haya una vacuna universal en donde todos estemos tranquilos, creo que esto va a continuar. Más tiempo para la preparación de inicio de asignación. Muchas veces los inicios de asignación se daban con muy corto tiempo, sobre todo en Colombia, digamos que pensaban en todas las variables, y la migratoria pues igual se puede, digamos que lo migratorio en Colombia fluye de manera rápida, entonces se podía en los últimos 15 días. Ahora no es tan así, debemos revisarlo, porque por ejemplo, si un extranjero entra a Colombia y tiene visa, pues tendrá que sacar cédula en los 15 días siguientes y pues tendrá 14 días de aislamiento. El tema tiene que empezarse a revisar. Cumplimiento de regulaciones. Bueno, ya se veía viniendo desde principios de marzo. Las últimas personas que entraron al país diligenciaron el formulario de control preventivo del COVID. Una vez estén en Colombia, tienen que diligenciar para poder solicitar visa en el formulario de visa las preguntas también de control del COVID. Y seguramente, y aún no lo han definido, pero para allá van, en el formulario único de trámites para los trámites ante Migración Colombia. Llegamos al punto que dice visas para BT. ¿Esto qué quiere decir? Voy a explicar cada una de las letras que hay a la izquierda. PT es Permanent Transfer, son las personas que vienen transferidas de manera permanente a Colombia. LTA o Long Term Assignment son personas que vienen transferidas pero por un periodo largo, normalmente entre compañías va entre los 2 y los 5 años, dependerá de cada política, pero pues son periodos largos de tiempo. STA son Short Term Assignment, que son cortos tiempos. Los short term assignments se dividirán entre menos de 6 meses y de 6 meses a 2 años. Esto generará algunas obligaciones en temas de seguridad social. Como saben, el Ministerio de Relaciones Exteriores ya está solicitando que hayan o seguros internacionales para los que no están vinculados en Colombia, o desprendibles de nómina y pagos de seguridad social con todas las normas cumplidas. Luego pasamos a BT, que es Business Travelers, y aquí es donde hablamos, donde paramos. Visas para BT. ¿Qué ocurre? Que es un BT, un Business Traveler, es una persona que viene regularmente, que está, no sé, viene cada 2 veces al mes, y normalmente en Colombia entran con una carta de invitación, hacen un reporte ante el CIRE de inicio y un reporte ante el CIRE de finalización. Consideramos que esto tiene que cambiar un poco porque se requerirá de solicitar visas de negocios o de servicios temporales, de visitantes, para poder dejar información ya plasmada en el Ministerio de Relaciones Exteriores y para evitarle tanto cuestionamiento y dificultades de cara al futuro cercano a un extranjero que entre constantemente al país, a un business traveler, que seguramente va a ser así, por lo cual recomendaríamos que ya no los manejen tanto con los PIP, que son permisos de ingreso y permanencia, sino que cambiemos a la modalidad de visas de visitantes, claramente. Están los IBT, que son los Infrequent Business Travelers, son personas como nosotros, estamos trabajando y de un momento a otro nos dicen, hay un entrenamiento en Orlando, vaya por favor, y pues tenemos un viaje muy esporádicamente o una negociación, todos aplicamos ahí, nos toca ya tenernos en el radar. Antes esos viajes eran muy, ok, vamos a manejarlo, digamos, con la persona especializada, quien organizaba el viaje y yo, ya. Creo que ya los tenemos que tener mapeados y es importante que en las políticas de movilidad se hablen de ellos también. Soporte tecnológico, más trabajo remoto, los roles regionales pues requerirán un poco más de trabajo remoto. Identificar asignados en oficinas y clientes, es importante que con soporte tecnológico sepamos quién está en cliente, quién está en oficinas. Y herramientas de prevención, doy un ejemplo del EY COVID Cares, una aplicación que tenemos, próximamente estamos en cambio de nombre, pero prácticamente es
para evidenciar cómo están nuestros equipos digamos, en temas de riesgos frente a todo este tema del COVID. Uno responde preguntas, son preguntas, digamos, básicas: ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás? Y esto nos va a dar un poco de alineación frente al COVID. Daniela, ¿nos podrías ayudar con la siguiente, por favor? El tema del EY COVID Care creemos que es importante en la medida en que nos ayuda a tener un poco de control y no sé, el guardia de seguridad podrá evidenciar: mira, aquí hay una persona con riesgo medio, con riesgo alto, tiene fiebre, tiene síntomas. Apalancamiento en la tecnología. Bueno, ¿qué medidas están adoptando las organizaciones frente a su país y frente a lo que acabo de mencionar? Pues les contamos, vamos a ver el Now, el Next y el Beyond. En el Now, ahora en este momento, lo que estamos viendo es comunicación constante, todo el tiempo, actualización en cambios normativos, todo el tiempo lo estamos mencionando. Es importante que el empleado sienta esa comunicación por parte de, y que los extranjeros estén tranquilos, estén escuchando todo el tiempo los cambios normativos. Actualización en los futuros impactos en materia de contratación y movilidad internacional, sobre todo. Apoyo en casos de alta dificultad derivados de la coyuntura. Hemos tenido cantidad de casos que son de verdad bien complejos, personas que, no sé, están atrapadas desde que llegaron aquí en un hotel, personas que su familia se quedó en otro país, y bueno, eso es lo que está ocurriendo ahora. Mapeo de asignados internacionales. Eso está ocurriendo. En el Next es importante ya generar los protocolos para el Physical Return to Work, retornar al trabajo. Hay un protocolo que tenemos en estos momentos que nos apoya, digamos, en ese tema, no solo desde la variable del COVID Care o desde la tecnología, sino desde las normas laborales, desde las normas migratorias que vamos a hacer. Políticas de movilidad, hacemos énfasis a las políticas de movilidad. Estas políticas nos van a ayudar mucho en el control de nuestros extranjeros, tanto inbounds o outbounds, si son colombianos. Mayor apoyo a las familias, es lo que estamos viendo. Nuestros clientes ya comienzan a ver mayor fortaleza en, bueno, ¿cómo están? Oscar hablaba un poco del crisis management, es algo que está ocurriendo, es real. Hay familias que de verdad no tienen a sus papás lejos, casos complejos. Fortalecimiento en políticas de salud, también es necesario que revisen este tema, porque en efecto el Ministerio de Relaciones Exteriores está pidiendo incluso certificados de seguro internacional con montos explícitos de $60,000, ya muy grandes. Y en el Beyond, pues, revisar la reestructuración en la manera en que trabajan los roles regionales, como ya lo habíamos dicho. Definir equipos o cargos de movilidad, como lo habíamos mencionado, es importante, y nuevos esquemas de asignaciones internacionales. Ahora, ¿está el gobierno alineado a las necesidades de las compañías? En efecto, el gobierno lo está haciendo en gran medida, va moviendo normas, digamos, va haciendo en temas migratorios, se han movido, pero han dejado huecos, digamos, en temas de salvoconductos, no se pueden solicitar, es decir, si se vence una visa, ¿qué pasa? Si se vence en este momento, bueno, les contamos que sí es posible tener una visa si se venció en la coyuntura COVID. Nos ha pasado con clientes que hayamos podido solicitar una nueva visa aun cuando tuviera vencida la visa. Se explica claramente la situación y se tiene, pues, claridad del tema. Afiliaciones a seguridad social sin cédula. Como no se puede sacar cédulas de extranjería, estamos teniendo inconvenientes en ese tipo. Algunas EPS no están aceptando la cédula. Nada, escalarlo a la Superintendencia de Salud, porque ellos ya saben que el pasaporte es un documento oficial. ¿Y cómo estamos ayudando a nuestros clientes? Como lo mencionó Oscar, algunos de los temas. Puntual quisiera mencionar el Global COVID Immigration Tracker. Es una herramienta que estamos enviando a nuestros clientes para que sepan las restricciones migratorias en más de 100 países, más de 100 jurisdicciones, brindar mayor apoyo en procesos de reubicación, y tenemos una web exclusiva para temas de COVID que nos gustaría compartirle. Nos gustaría hacer otra pregunta para revisar. Daniela, ¿nos podrías ayudar con la pregunta siguiente, por favor? ¿Cuáles son las medidas que consideran serán las más problemáticas una vez que las restricciones de los gobiernos empiecen a ser levantadas? A, retraso en la resolución de los procesos, obtener la documentación por parte de los asignados, convencer a la gente de moverse de un país a otro, o medidas de aislamiento obligatorio para los nuevos asignados. ¿Cuáles creen ustedes que son las medidas? Valeria, mira, retraso en la resolución de procesos sería aquí. ¿Tú cómo lo considerarías, Vale, en este tema? Mira, fue la que ganó. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Valeria? Ahí lo vemos, retraso en la resolución de los procesos, ¿no? Y claramente creemos que todo el tema de la cuarentena, la paralización de las actividades, ¿no? Claramente ha traído esta situación, ¿no? De demora en muchas resoluciones y procedimientos, ¿no? De acuerdo.
De acuerdo. Doy pie para Valeria Galindo, socia de Igual Perú. Y Valeria, adelante, bienvenida. Perfecto, listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Gracias por acompañarnos en esta llamada que tiene como objetivo, en efecto, que podamos revisar los principales temas que afectan a todos los países propios de Alianza, que formamos parte de Alianza del Pacífico. Bueno, hablemos un poquito de Perú. A ver, ¿qué ha ido pasando en nuestro país? Definitivamente el Perú ha sido el país más aplaudido, si queremos llamarlo de alguna forma, en la región, con relación a las medidas que tomó frente a la situación del COVID-19. El caso 1 en Perú, el caso 0, fue detectado el 6 de marzo. Y luego teníamos 10 días después, esto es el día 16, ya teníamos a una población en cuarentena. ¿Qué implica para nosotros cuarentena? Para nosotros implica la cuarentena básicamente la limitación a una serie de derechos, mi derecho de tránsito y mi libertad de reunión. Básicamente en Perú se limitó este tipo de actividades a proveerme de alimentos o poder asistir a un centro de salud o a una farmacia y para realizar algunas actividades frente a las entidades financieras. Solamente para esas actividades en puntual yo podría salir. Para el resto de actividades todo tenía que ser a través de una cuarentena y a través de este aislamiento. A la fecha llevamos 79 días así. Es cierto que hace un par de semanas se empezó a liberar algunas actividades, pero sin lugar a duda fue bastante drástica y una respuesta rápida la que dio el gobierno peruano. Ahora, en lo que tiene que ver a temas de movilidad internacional, que es básicamente lo que nos lleva o que nos trae a esta conferencia, pues lo que hemos tenido además acompañado a la situación de la cuarentena ha sido un cierre de frontera. En el Perú la frontera está cerrada desde las 00 horas del día 17 de marzo y eso ha implicado, por cierto, que muchos extranjeros, por ejemplo, se hayan quedado atrapados en el país, que no hayan podido salir. Y para el caso de los peruanos e incluso también extranjeros residentes, muchos de ellos también se quedaron fuera de Perú y no han podido ingresar a territorio peruano. Hoy la única forma de ingresar a territorio peruano es a través de un vuelo humanitario, es decir, un vuelo que uno tiene que gestionar a través del consulado de su país para poder lograr la posibilidad ya sea de ingreso o de salida a territorio peruano. Y comprenderán que estos vuelos humanitarios en realidad terminan siendo vuelos bastante difíciles de acceder, porque hay mucha gente en lista de espera, porque hay ciertas prioridades también para que uno pueda inscribirse en esos vuelos, y con ello la dificultad de ya sea el ingreso o la salida del territorio peruano. Por otro lado, respecto a migraciones, ¿qué es lo que ha ido pasando durante esta etapa de cuarentena? Bueno, felizmente hemos tenido, sí, nosotros en el país un trabajo remoto por parte de migraciones. Definitivamente fue difícil para migraciones adaptarse a esta situación. Casi que el día previo a la cuarentena, el día 15, que fue un domingo, tenías a toda la oficina de migraciones recogiendo expedientes y documentos para poder llevarlos a casa y empezar a trabajar de esa forma. Obviamente no todo el personal tenía la posibilidad de tener este tipo de atención a través de las computadoras, de laptops, en fin. Hay que implementar obviamente herramientas, con lo cual no necesariamente todos estaban preparados para ello. Y en efecto implicó cierta adecuación. Han habido avances en los procedimientos migratorios, sí, pero con ciertos, en efecto, algunos retrasos, ¿no? De hecho, nosotros hemos tenido aprobaciones tanto de lo que son procedimientos de prórrogas, de visas de trabajo como tal. Sí hemos visto avance, pero con cierta, obviamente, lentitud. Y además también, creo yo, y esto es bueno, por lo menos sí resoluciones de superintendencia que han buscado darle a los extranjeros tranquilidad dentro de este espacio de suspensión de actividades. ¿Por qué? Porque lo que les han dicho es, bueno, si hay algún tipo de vencimiento durante esta etapa en la cual estamos ahorita nosotros sin atención, bueno, no te preocupes, no te voy a imponer ninguna multa, no va a haber ninguna penalidad, no va a haber ninguna situación que te perjudique hasta que termine la etapa de emergencia, que en este caso en Perú ha sido extendida hasta el 30 de junio, y con ello te voy a dar unos 45 días incluso para poder regularizar tu situación migratoria. Entonces, sin lugar a duda, esto nos ha dado ciertas facilidades a los extranjeros, a nuestros asignados. Ahora,
¿Qué implicancias va a tener estos cierres o estas limitaciones con relación a los países que forman parte de la Alianza del Pacífico? Bueno, claramente un cierre de frontera va a implicar para ellos una limitación de ingreso. Hoy los ingresos solamente están pensados para los nacionales peruanos. La frontera está cerrada hasta el 30. Sin embargo, es muy probable que haya una extensión en ese cierre. Se habla incluso de una fase 3 que podría ir a julio o agosto, con lo cual va a haber siempre esta restricción. De hecho, otra restricción que habrá para las personas que son nacionales de Alianza del Pacífico va a ser esta limitación a la facilidad que tenían de obtener, por ejemplo, los visados de negocios al momento de ingresar al país, que sin lugar a duda les daban la posibilidad de realizar algún tipo de actividades remuneradas en el país, bajo la lógica de, por ejemplo, asistencias técnicas especializadas temporales donde se utilizaba la visa de negocios. Esto va a implicar una limitación de todas maneras, porque esta facilidad ya no va a estar, por lo menos hasta que tengamos un cierre de fronteras. Y obviamente limitaciones para los procedimientos o para los inicios de procedimientos migratorios, ¿no? Que muchas veces estaban pensados para ingresar a Perú y ya desde Perú dar este inicio al procedimiento migratorio como tal. Ahí, Dani, si me ayudas con la siguiente filmina. Ahora, frente a la pregunta, ¿no? ¿Cómo vemos el futuro frente a los inbounds, frente a los outbounds? Bueno, ¿qué es lo que ha ido pasando? Lo que hemos tenido, por ejemplo, en el país, nosotros son, por ejemplo, adelantos de fines de asignaciones, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, algunos casos en los cuales los extranjeros terminaban sus asignaciones ahora en julio, agosto, y ante la situación del cierre de fronteras, pues han preferido hacer ciertos acuerdos con sus empleadores para poder terminar las asignaciones antes de tiempo, ¿no? Y con ello, por ejemplo, obviamente se activan procedimientos de cancelaciones de residencia o comunicaciones de cese ante el Ministerio de Trabajo porque los contratos todavía estaban vigentes. Y bueno, eso ha sido una de las medidas que, por ejemplo, se han ido tomando. En otros casos, por ejemplo, también hemos tenido casos de asignados que han pedido cambiar su locación. Es decir, han dicho, yo vengo realizando trabajo remoto desde Perú, da lo mismo que realice mi trabajo remoto desde Perú o desde mi país de origen, por favor, pido hacer una modificación o un cambio del lugar donde voy a prestar mi servicio. Y con ello, evidentemente, la necesidad también de revisar los contratos de trabajo, porque claramente en los contratos y en los beneficios hay muchos que están relacionados al hecho que seas asignado al Perú. Si ya no vas a estar asignado al Perú, pues obviamente va a haber que tener una revisión con relación a esos contratos de trabajo como tal. Aquí es importante indicar que en esos dos escenarios que hemos tenido, obviamente estas salidas son siempre a través de vuelos humanitarios, porque es la única forma a través de la cual yo hoy día puedo salir de territorio peruano. Y obviamente con relación a los inbounds y a los outbounds vienen varias preguntas, ¿no? Porque van a venir muchas dudas razonables que ahí las estoy indicando. ¿Cuándo voy a poder programar el inicio de nuevas asignaciones? Hoy no tenemos certeza de la apertura de esta frontera, con lo cual incluso tenemos muchos clientes en donde sus planificaciones están viniendo para el 2021. ¿Habrán restricciones para el inicio de los procesos migratorios? Esta idea de que llego a Perú y al día siguiente inicio el procedimiento migratorio parece que va a tener que esperar un poquito, ¿no? Por obviamente estas medidas de cuarentena obligatoria que es muy probable que se tengan que imponer a los extranjeros. Se van a privilegiar los procedimientos de solicitudes de visa, es decir, aquellos donde yo recojo la visa en el consulado y ya no más bien realizo el proceso desde Perú. Bueno, ahí ya tenemos una respuesta y claramente Migraciones ya se pronunció a favor de ello. ¿Qué va a ocurrir con los extranjeros que no pudieron recoger visas? Tenemos muchos casos de extranjeros que tuvieron visas aprobadas y que no las han podido recoger en los consulados debido a las cuarentenas también de los países donde ellos viven, con lo cual hay muchas todavía preguntas con relación a estos temas. Ahí, Dani, si me ayudas con la siguiente filmina. ¿Qué ha hecho el gobierno? El gobierno del Perú, y aquí contarles un poquito con relación a qué medidas se ha tomado para de alguna manera ir alineado con las empresas. Bueno, en Perú primero se dijo, vamos a privilegiar el trabajo remoto. Y en aquellos casos donde no se puede realizar el trabajo remoto, lo que se indicó es que iba a haber licencia con goce. Es decir, estás en licencia, no prestas servicio, pero igual te sigo pagando tu remuneración. Obviamente este es un esquema que está pensado para 2 semanas de cierre, que era lo que en principio habíamos pensado, pero obviamente para los 79 días que llevamos, claramente ya no es viable. Con lo cual, el gobierno del Perú empezó a indicar o dar otras facilidades, otras opciones para las empresas en general y sus trabajadores. Entre ellas, lo que teníamos es también, por ejemplo, la posibilidad de utilizar otras medidas alternativas. Imaginemos vacaciones, por ejemplo, la posibilidad de hacer uso de las vacaciones que están pendientes, incluso la posibilidad de hacer adelantos de vacaciones,
y con ello, por lo menos, tratar de mitigar un poco esta situación en la cual no hay necesariamente prestación del servicio, porque recordemos que no todas las actividades se pueden realizar de forma remota, e incluso también podría pasar esto con extranjeros. Tenemos el caso de algunos extranjeros que por el tipo de actividad que realizan no necesariamente pueden realizarlo de forma remota. Con ello, además también incluso, ¿no?, posibilidades de reducciones de jornadas, posibilidades de reducciones de remuneraciones, son algunas alternativas que el gobierno está dando como viables para las empresas. Ya la situación más drástica fue cuando se comunicó la posibilidad de poner en suspensión perfecta, se indica de acuerdo a la legislación peruana, las labores. ¿Esto qué implica? Implica la posibilidad de que yo te tenga en la planilla y que en todo caso no realice un pago durante el tiempo de emergencia. Eso está pensado básicamente hasta el 9 de julio del 2020. Ya finalmente, otras respuestas que se ha dado con relación a migraciones y al Ministerio de Trabajo, hoy, por ejemplo, comentarles que empezó la implementación del sistema virtual. Hoy día, justamente hoy que estamos en esta conferencia, empezó a operar la Agencia Virtual de Migraciones, que va a permitir, por ejemplo, ya volver a presentar procedimientos a través de un sistema online, a través de además una mesa virtual migratoria. Vamos a ver cómo funciona. En Perú todos los procedimientos suelen ser muy presenciales, con lo cual va a haber un proceso de adecuación claramente. Y por parte del Ministerio de Trabajo también hemos tenido una buena respuesta, que ha sido la posibilidad de presentación de contratos a través de un sistema virtual de los contratos de extranjero. Y ya para finalizar mi parte de la presentación, ahí Dani, si me ayudas con el siguiente, vamos con la siguiente, me parece que ya viene la pregunta. Perfecto. Correcto, listo, buenísimo. Ya para terminar, simplemente, ¿qué medidas están adaptando las organizaciones? Bueno, lo que venimos viendo por parte de nuestros clientes, por parte de las compañías, claramente está muy cerca a sus trabajadores. Esa es una situación de emergencia, esa es una situación límite, hay que estar muy atento a las necesidades de los extranjeros y, en efecto, ver qué necesidades pueden tener, ¿no? Porque, como les digo, hemos tenido muchos casos de personas que han necesitado salir del país. ¿Por qué? Porque también es válido, ¿no? Sientes más seguridad en tu país de origen que en un país extranjero, y con ello hay que ayudarlos en ese procedimiento. Tenemos claramente que actualizarnos frente a todos estos cambios normativos y, en efecto, ver el impacto en nuestra población extranjera. Y bueno, sobre todo lo más importante, creo yo, ver estas posibles postergaciones de asignaciones frente a los cierres. Yo ahí termino con la pirámide que les he puesto, ¿no? De alguna manera ahí están las fases que nosotros tenemos para la reactivación de las actividades económicas. Y si ustedes ven, el aeropuerto está pensado casi en las fases finales. Bueno, y ahora vamos entonces con la pregunta que les queremos hacer a todos ustedes, a ver si nos ayudan con esas respuestas. De acuerdo a los lineamientos de tu organización, ¿cuál es la expectativa de asignaciones en el corto plazo? Toda nueva asignación será detenida hasta el 2021, esa es una de las opciones. Empezamos a mover gente recién en agosto del 2020. Una vez que se levanten las restricciones, empezaremos con las asignaciones de inmediato. O estamos evaluando contratar extranjeros, o sea, es decir, contratar personal local en lugar de contratación extranjera. A ver, veamos cómo nos va con estas respuestas al público. Bueno, lo que vemos es que tenemos como la tercera opción, ha sido la respuesta que ha tenido mayor índice estamos con, una vez que se levanten las restricciones, empezaremos con las asignaciones de inmediato, ¿no? Vemos esta necesidad claramente de poder iniciar lo antes posible, ¿no? Pero, claro, creo que tenemos que estar muy, muy atentos a cómo cada país se va a adaptar a esta nueva realidad. Bueno, esa es la parte que yo tenía para compartir con ustedes desde Perú, y ahora vamos a pasar con Juan Andrés, socio de Chile. Juan Andrés. Muchas gracias, Valeria, y muchas gracias a todos los participantes que nos acompañan hoy día. Quisiéramos partir comentando cuál es la situación migratoria en general que tenemos en Chile respecto de los países de Alianza Pacífico y ver a su vez cómo se está viendo afectado el sistema migratorio con la contingencia de COVID que estamos viendo. Casi como para partir con, muy brevemente, los países en el fondo de la Alianza tienen acceso en términos generales a las mismas categorías migratorias regulares que tenemos en Chile. Y en ese sentido, las categorías migratorias chilenas son bastante amplias. Lo que pasa es que los problemas están más bien en temas procedimentales o de criterios o de constante cambio, pero en sí las categorías son categorías bastante amplias. Respecto a una visa temporaria, se aplica para cualquier actividad económica que sea lícita y que sea justificable y acreditable ante la autoridad. La visa sujeta a contrato para poder prestar servicios para un empleador localizado en Chile,
una permanencia definitiva que ya permite hacer tu vida en Chile y cualquier tipo de actividad, y para casos cortos de visitas pequeñas que necesitan trabajo y que exceden las gestiones de negocios propias de un turista, están los permisos especiales de trabajo. Todas estas categorías, con todos sus elementos, con sus requisitos, y teniendo principalmente presente lo amplio de la categoría de la visa temporaria, que permite desde hacer negocios, crear sociedades, tener más de un contrato, prestar servicios desde Chile para un empleador en el extranjero, son todas categorías que se pueden aplicar para ciudadanos de México, de Colombia y de Perú. Y además, por ser parte de la Alianza del Pacífico, tenemos ciertos tratamientos preferentes, tal como había comentado al comienzo Óscar en su presentación, tenemos en el fondo un tipo de visa preferente para profesionales jóvenes, y además tenemos un tratamiento también preferente respecto de los extranjeros que ingresan de estos países como turistas para realizar negocios y que claramente forman parte de la alianza. Entonces, la regla general respecto de las categorías migratorias aplicables para estos países se mantienen igual, no se han visto afectadas como categorías, como estructura migratoria con motivo del COVID, pero sí efectivamente la generalidad de los procesos migratorios y de la situación de los extranjeros en Chile sí se ha visto fuertemente afectada con motivo del COVID, tanto desde la situación en la que se encuentran los extranjeros como en los criterios que la autoridad va tomando frente a los procedimientos vinculados con ellos. En primer lugar, tenemos que tener presente que en Chile, desde el 18 de marzo, tenemos un estado de emergencia constitucional por catástrofe. Esto es un tema en el cual, por la situación que se está enfrentando, el presidente de la República, el gobierno, pasa a tener atribuciones que implican tomar medidas que pueden significar restricciones de derechos. Y en ese sentido, claramente se han visto restricciones de derechos tanto a nivel ambulatorio dentro del país como a nivel ambulatorio internacional. ¿Y cuál es la primera de las restricciones que tenemos que tener presente? Una restricción de fronteras que sigue vigente hasta el día de hoy y que probablemente se va a seguir extendiendo, que establece que solo pueden ingresar a Chile los ciudadanos que sean o chilenos o extranjeros residentes. Por lo tanto, ningún ciudadano extranjero puede entrar a Chile si no tenía al momento de salir la calidad de residente. Por tanto, no hay espacio para visitas de negocio, no hay espacio para short-term business travelers, e incluso no habría espacio para los extranjeros que estaban obteniendo sus visas desde fuera y que quisieran entrar a Chile, porque efectivamente a ellos todavía no se les considera residentes para efectos chilenos. Únicamente pueden, en el fondo, entrar a Chile los chilenos y los extranjeros que ya tengan o una residencia vigente o una residencia debidamente acreditada por estar en proceso. Y respecto de salida, si bien no tenemos todavía una restricción de salidas propiamente tal, sí tenemos una aplicación de criterios cada vez más duros y restrictivos y discrecionales respecto de los ciudadanos extranjeros que, estando en Chile, todavía no tienen su proceso migratorio completo. O sea, un extranjero que está a la espera de respuesta del gobierno claramente puede enfrentar ahora mayores dificultades para salir de Chile. Y claramente va a tener restricciones para regresar. Desde esa perspectiva hemos tenido un problema que nos afecta. Y además, estamos con una figura en la que los consulados no están recibiendo nuevas solicitudes migratorias, lo que significa que también con motivo del COVID no se está dando inicio a nuevas solicitudes de extranjeros que quieran venir a Chile. Es un tema que también está en una constante revisión, pero que claramente ha afectado el inicio de nuevas planificaciones. Si uno mira eso, ¿cómo la ha ido analizando en el fondo la autoridad chilena? Tenemos una constante modificación de procedimientos administrativos. Como les comentaba, no se han cancelado visas, no se han eliminado categorías migratorias. Claramente sí hay una constante revisión de los procesos. ¿Han habido nuevos procesos en línea? Sí, considerablemente. Hay en el fondo nuevos criterios que permiten una regularización de los procesos que se ven afectados por el hecho de que no se pudieron tramitar o completar correctamente por el impacto que tiene el COVID. Y además existen criterios discrecionales permanentes de la autoridad respecto de cómo ir enfrentando las dificultades prácticas que se dan respecto de los procedimientos migratorios. Esto además va acompañado de una potencial discusión de una nueva ley migratoria que podría tener un impacto principalmente en una definición de cuáles van a ser los criterios para permitir los próximos solicitudes migratorias en atención a cómo se puede ver a nivel mundial el impacto post-COVID. Aquí quisiera detenerme en un buen tema. ¿Qué es lo que significa eso? Que hay categorías de extranjeros que hoy día se están viendo fuertemente afectadas en Chile y que son principalmente los extranjeros que querían visitar Chile porque no están pudiendo entrar, los extranjeros que estando en Chile tienen procedimientos que están inconclusos porque efectivamente no están pudiendo en el fondo tener todo el funcionamiento regular que se necesita en Chile para efectos laborales, migratorios, previsionales, tributarios. El tener un procedimiento migratorio en curso puede generar muchas dificultades.
Y finalmente tenemos el caso de los extranjeros que por no tener su proceso completo están teniendo problemas para poder salir del país y claramente para poder regresar. Entonces es un tema que se debe analizar con mucho cuidado, sobre todo ante el enorme nivel de cambios y de discrecionalidad que se está enfrentando en Chile con respecto a los procesos migratorios. ¿Qué es lo que están viendo las empresas frente a esta situación que estamos enfrentando de tanto cambio? En primer lugar, las compañías están haciendo una revisión permanente, debiesen hacer una revisión permanente de la programación de las actuaciones migratorias y del inicio de las asignaciones migratorias. Ahora claramente se estaban esperando que un extranjero pudiese llegar a Chile para empezar su expatriación, probablemente hay que volver a planificarlo, porque no sabemos desde qué momento va a poder hacerse. Probablemente, como están las cosas ahora, ni siquiera pueda entrar. Además, eso significa hacer una planificación respecto de cuándo se entiende iniciada su relación laboral en Chile, desde el punto de vista de los centros de costo, desde cuándo puedo considerar que su remuneración se puede pagar desde Chile, desde qué momento puedo considerar que tiene cobertura previsional en Chile y estar tranquilo con la forma en que incluso puede enfrentar el COVID, de llegar a enfermarse estando en Chile. Todos esos temas hacen necesaria la revisión de las políticas de expatriación y la planificación de las expatriaciones. Además, es necesario que las compañías vean la forma en que pueden ver el apoyo a dar a sus trabajadores extranjeros frente a las cuarentenas obligatorias, situaciones en las cuales el Estado, precisamente como parte de este estado de emergencia, puede determinar que implican paralización de actividades, ya sea por cuarentena, cordón sanitario o toque de queda. Además, la forma en que se pueden hacer las planificaciones de los futuros viajes, todo eso, las empresas tienen que hacer una nueva definición, también de las categorías migratorias que puedan considerar a partir de ahora. Hay que hacer una revisión de los puestos de trabajo y de las competencias propias de cada puesto de trabajo, y además de la forma en que pueden prestar sus servicios, ojalá de forma remota, si está la posibilidad de trabajar desde un país, aun cuando todavía no pueden llegar a Chile. Y finalmente la definición de las remuneraciones, que va desde cuándo puedo pagar y qué voy a poder pagar si es que los servicios se están viendo afectados porque derechamente no se pueden prestar todavía en Chile. ¿Cómo ha visto esto la autoridad? En ese sentido, pasemos por favor a la siguiente lámina. Desde el punto de vista migratorio, efectivamente no ha habido un llamado de la autoridad a hacer un cambio migratorio propiamente tal por lo que está ocurriendo ahora. Lo que se está pensando es un potencial cambio de lo que pueda ocurrir después. Pero en ese sentido, hay que ser bien honesto, en Chile no hay en este momento la búsqueda de una nueva ley migratoria que haga procedimientos más dinámicos. Lo que se está buscando es una nueva ley migratoria que tenga criterios quizás más definidos acerca de categorías migratorias y normas que se vinculan mucho más con la situación de salud y seguridad del país. Lo que sí ha habido es realmente un montón de cambios administrativos. No por el lado de la ley, sino que por el lado de los procedimientos, pero siguiendo, como les comentaba, las mismas categorías ya definidas. Sí hemos tenido importantes cambios desde el punto de vista laboral, que afectan tanto a chilenos como a extranjeros, y que buscan, por una parte, tratar de potenciar el trabajo remoto o trabajo a distancia. Ahí tenemos una ley que finalmente se aprobó después de varios años de discusión y que se había visto de alguna forma empujada por el coronavirus. Pero además también tenemos una regulación vinculada con algo que comentaba Valeria hace unos minutos, que tiene que ver con la posibilidad de que una empresa deba cerrar por verse afectada por estas decisiones de la autoridad como es un toque de queda. En esos casos tenemos una nueva regulación que establece situaciones de suspensión de contratos de trabajo, posibilidades de pactar suspensiones de contratos de trabajo o pactar reducciones de jornada y reducción proporcional de remuneración. En la medida en que los expatriados puedan prestar sus servicios de forma remota, generalmente estas decisiones más extremas no son aplicables, pero efectivamente han habido cambios desde la vereda laboral por ese camino. Y además han habido algunos cambios importantes desde el punto de vista tributario, que son importantes considerar respecto de extranjeros. Ahora hay una nueva forma de hacer cómputos vinculados con el inicio de la residencia fiscal y por tanto podemos tener efectos tributarios que originalmente no habíamos pensado. Y además, y esto sí es favorable, hay nuevas normas que permiten a las empresas tener un tratamiento tributario conveniente si es que los servicios se están teniendo que prestar desde fuera de Chile. Y eso puede ser algo muy, muy potente. Si con motivo de la situación que estamos enfrentando ahora, un extranjero no puede viajar a Chile, eventualmente una empresa sí podría iniciar los servicios de forma remota y tener la tributación que corresponda a ese servicio de forma remota, tanto desde la renta del trabajador como desde la empresa que lo paga. Ahí hay un tema en que lo tributario y lo migratorio se cruzan en la actual situación. Finalmente, ¿cuáles son en el fondo las recomendaciones que se pueden dar en esta materia? Que quisiéramos comentar para apoyo tanto a nuestros clientes como a toda organización. En primer lugar, un contacto constante con la autoridad para ir viendo cuáles son los cambios de criterio, cuáles son las nuevas alternativas de optimización de servicios remotos, lo que se puede hacer online, lo que se pueda regularizar después,
ahí hay un trabajo permanente de seguimiento frente a la autoridad. Hay una permanente labor de acompañar a las compañías en la definición de sus políticas migratorias, de ir viendo cómo realmente pueden definir qué es lo que va a ocurrir con las próximas asignaciones o con los extranjeros que estando en Chile no lo están pasando bien. Un permanente, en el fondo, seguimiento de las actuaciones que se puedan hacer, ya sea remota desde la planificación de los tipos de contrato de trabajo, definición de funciones que se puedan hacer, ahí si podemos pasar a la siguiente lámina, en el fondo, la definición de trabajo que se pueda hacer desde el país en el que el extranjero está respecto de Chile y con eso reformular el inicio de su asignación. Ahí el concepto del back to workplace, cómo vamos a regresar, cuáles van a ser las medidas de salud, de control, de apoyo, de protección que signifique retomar el tipo de trabajo, ver cuál va a ser en el fondo el estatus en que se va a encontrar el extranjero en todos los escenarios que se ven afectados hoy día. Y finalmente, la identificación de nuevas oportunidades y de nuevas competencias que permitan poder adecuarnos a un sistema en el cual, en este momento, el inicio de las asignaciones internacionales se está viendo afectado. Quisiera darle el paso a Carlos, dar muchas gracias a ustedes y Carlos, si nos puedes acompañar. Listo, muchísimas gracias Juan Andrés, Valeria, Jonathan, Oscar por esta presentación realmente espectacular, todo el aprendizaje, todos los retos que tenemos con esta nueva situación que vamos a estar enfrentando en la Alianza del Pacífico. Hay algunas inquietudes que nos están presentando y voy a aprovechar estos breves minutos que nos quedan para poder hacerlas. La primera, se la voy a hacer la pregunta a Oscar Santos de México, que tiene que ver con nuestra aplicación de COVID Care, y si nos puede dar un poco más de detalles acerca de su funcionalidad y cómo la podemos operativizar y cómo nos puede llegar a las compañías a generar, digamos, una ventaja para efectos de estar monitoreando el control de las personas en los diferentes países que van viajando. Adelante, Oscar. Claro, gracias. Mira, la app que desarrolló EY está enfocada para monitorear a nuestra gente. En realidad fue una app creada para EY. Hoy por hoy está aplicándose en la gran mayoría de los países de Latinoamérica internamente. Y ya muchos clientes nos han pedido adaptarla a sus propios negocios. Déjame resumirlo en dos maneras. Tiene dos variables. Puedes ir por la COVID Care App en su totalidad, que lo que busca es, como les decía, monitorear a su gente en varios sentidos. El estado de salud, te registra, por ejemplo, el distanciamiento social vía Bluetooth, te genera reportes de cuánta gente ha manifestado sentirse enferma, te da consejos, está alineada a las políticas que tiene tu organización respecto a qué hospitales o clínicas están afiliadas a tu seguro médico y donde pueden ir tus empleados. Es una app bastante completa y debo decir que es única hoy por hoy en el mercado, donde abarca tantas funcionalidades. Yo te pediría al final de la sesión, vamos a compartir los datos. Si quisieras más información sobre cómo opera esta app, con mucho gusto me puedes mandar un correo y platicamos sobre las funcionalidades. Y la otra que está próxima a salir es una app que está ligada a lo que Jonathan decía, que es el Immigration Tracker. Nosotros de forma global damos a conocer cada 3-4 días una actualización sobre las restricciones que levantan o imponen los países para poder ingresar a un país determinado. Nosotros desarrollamos una app precisamente que está ligada a esto, de tal manera que ustedes en sus organizaciones simplemente puedan hacer la pregunta de qué país pueden ir, a qué país quieren ir y si tiene o no restricción. Entonces, esta segunda app, que es solamente enfocada a travel, es decir, cuestiones de viajes, estará disponible esta semana, y también cualquiera que tenga inquietudes o quiera conocer un poco más de esta app, con mucho gusto me pueden mandar un correo y vemos cómo hacemos una presentación un poco más particular. Muchas gracias. Oscar, realmente que es una aplicación espectacular. Ya la hemos estado implementando en alrededor de 9 países latinoamericanos, inclusive en Colombia también. Entonces, son dos aplicaciones que son muy importantes, sobre todo para mantener y monitorear la salud de todos nuestros colaboradores. Voy a hacer otra pregunta para Valeria. Con relación al registro de los extranjeros, de los contratos de los trabajadores extranjeros.
¿Se puede hacer uso de esta plataforma virtual de migraciones o no se usa este medio? ¿Podría establecer de manera conjunta con la página de migraciones cuáles serían los pasos a seguir en Perú? Valeria, si nos puedes ayudar a complementar esa pregunta. Sí, claro que sí. A ver, en Perú el procedimiento migratorio de alguna manera está dividido en dos fases, ¿no? La fase laboral, donde implica la participación del Ministerio de Trabajo, que es quien hace la aprobación del contrato básicamente, y luego la fase migratoria, que es cuando ya más bien uno va para la aplicación del visado, ¿no? Desde hace el año pasado ya venía el Ministerio de Trabajo indicando que iba a adaptar una plataforma virtual para los registros y aprobaciones de los contratos de trabajo. Y esto de alguna manera para facilitar que este registro sea mucho más rápido, ¿no? Lamentablemente esa plataforma como tal no se implementó, la venimos esperando hasta el día de hoy, que de verdad que si es que hubiese existido sería un alivio para esta situación en particular. Y seguíamos presentando los contratos en físico, con aprobaciones automáticas inmediatas, sí, pero igual había que presentarlos en físico. Lo que viene pasando desde la semana pasada es que el Ministerio de Trabajo ha implementado un registro virtual, que en realidad todavía es muy rudimentario, porque es a través de un correo electrónico, donde uno lo que hace es le envía al ministerio el contrato escaneado con todos los documentos que siempre se presentaron y obtiene luego un correo de respuesta con un número de aprobación y un número de registro. Ya con ese documento aprobado bajo esta vía por el ministerio, que además ha dicho que una vez que se regularice la situación, uno tiene que volver e ir y presentarlo de manera física, lo cual no tiene mucho sentido, porque la idea más bien es facilitar el procedimiento. Ya con ese documento es que uno recién podría ir a migraciones para presentar a través de esta agencia virtual migratoria el procedimiento propiamente de aprobación del visado de trabajo, ¿no? En realidad yo les podría decir que esto es un proceso que nos va a costar mucho aquí en Perú en lo que es la adaptación. Perú está muy acostumbrado al procedimiento presencial. Claramente las respuestas que se están dando es por la situación de emergencia, tratar de buscar esa implementación de la tecnología y usar la tecnología para estos procesos. Vamos a ver cómo nos va. De hecho, ya les iremos contando a través de nuestras redes en relación a cómo va este proceso de implementación tecnológica. Pero esa sería por ahora la forma como tendríamos que proceder, Carlos. Muchísimas gracias, Valeria, por esa respuesta. Hay una pregunta para Juan Andrés Perry. Si el trabajo en el caso se hace afuera de Chile por parte del trabajador, ¿cómo sería el tema de prestaciones sociales y de seguridad social? Sí, ahí claramente va a depender de la naturaleza jurídica que tenga para efectos chilenos ese tipo de contrato. Si la persona está trabajando desde el extranjero para Chile, pero no tiene un contrato de trabajo propiamente tal, y claramente no es un residente que esté prestando servicios como independiente, no habrían en principio obligaciones previsionales aplicables para Chile. La persona mantendría en el fondo el estatus previsional que corresponda a su país de origen. Si el tipo de contrato va a ser derechamente un trabajo a distancia, en donde va a haber contrato de trabajo, el empleador está en Chile y el trabajador está afuera, está la posibilidad también de acogerse a la regulación que permite que la seguridad social se mantenga en el país en que se encuentra el trabajador y no de Chile, pese a que Chile es el empleador. Finalmente, si nada de eso ocurre, habría que buscar la forma de tener la cobertura previsional en Chile y probablemente para eso la persona tendría que tener un estatus de migración que le permita ser incorporado para todos los efectos en el sistema chileno. Pero la verdad es que es un tema que tiene bastantes excepciones que permiten que la cobertura previsional se mantenga en el país de origen. Perfecto, Andrés, muchas gracias. Jonathan, ¿nos podrías tú ayudar con esta pregunta? ¿Qué ocurre en Colombia con aquel extranjero al que se le vence su visado y tiene que renovarlo, pero debido a la coyuntura no puede solicitar una cédula de extranjería? ¿Sería válida la cédula que se encuentra ya vencida o debe sacar alguna nueva certificación? Gracias, Carlos Mario. Listo, pues mira, para efectos de renovación quiere decir que ya tenía una cédula de extranjería, en estricto sentido la autoridad o Migración Colombia, de una manera también diría rudimentaria, puede ser por PQR o por mail, en el mail de Contáctenos de Migración, puede expedir una certificación de cédula. Lo que ocurre es que no lo va a poder renovar hasta que no abra Migración Colombia propiamente hablando. Esto para las personas que ya contaban con una cédula de extranjería en su momento y que ahora tienen una visa. Para las personas que no han tenido visa o que tuvieron una visa en este momento, que la están sacando por primera vez y que nunca la pudieron solicitar y nunca la pudieron registrar,
no es posible propiamente, porque nunca han tenido una cédula de extranjería. Entonces, en ese caso, la recomendación es que presenten su pasaporte como un documento de identificación válido para las afiliaciones a Seguridad Social. Es decir, dividimos en dos: los que ya tuvieron una visa y por ende una cédula de extranjería, y los que nunca han tenido cédula de extranjería. Para los primeros aplica una certificación que podría otorgarte Migración Colombia. Para los segundos no hay certificación porque no tienes un número de registro válido de Migración Colombia, por ende vas a tener que identificarte con pasaporte, y las entidades de seguridad social y las EPS se encuentran en conocimiento de esto y ya están afiliando con el pasaporte. No sé si... Gracias, Jonathan. Bueno. Por temas de tiempo, bueno, podrán ver en la pantalla nuestros contactos. Les invito, por favor, todos, siéntanse libres de poder escribirnos y les seguiremos respondiendo sus inquietudes. Vamos a compartirles también la presentación, y los que estén interesados con la presentación de las diferentes aplicaciones nos van comentando para poder hacerlo. Voy a hacer una última pregunta acá, que también es para Oscar. ¿Qué pasa si no se puede renovar en México una residencia temporal y el asignado está en nómina, pero está imposibilitado a regresar al país para realizar el trámite por temas de vuelos cerrados? ¿Cuál sería la recomendación? Sí, gracias. Yo creo que algo que debemos de mencionar es lo siguiente. El Instituto Nacional de Migración desde hace un mes y medio aproximadamente emitió una circular en la que informa que todos los trámites relacionados a residentes temporales o permanentes en México quedarán suspendidos. La interpretación que EY hace de este acuerdo es que si tú estás o tienes extranjeros fuera de México, cuyo vencimiento tuvo lugar en el exterior, pueden regresar aún y con documento vencido, siempre y cuando obviamente se acredite que esta persona estuvo en el exterior y que por restricciones del gobierno no podía salir del país. En este sentido, el último acuerdo que emitió el Instituto Nacional de Migración fue que estos trámites quedan suspendidos de forma indefinida. Esto quiere decir que cualquier vencimiento o una obligación, por ejemplo, de algún extranjero de notificar algún cambio en su estatus migratorio, quedará suspendido hasta en tanto se reanuden las actividades de forma oficial. Entonces, quédate tranquila o tranquilo, el extranjero cuando regrese a México va a estar en su derecho de poder hacer el trámite correspondiente, ya sea una renovación o un cambio de condición. Y nada más aprovecho, los consulados de embajada son dependencias separadas del Instituto Nacional de Migración y ellos tienen otras reglas. La gran mayoría de ellos están cerrados, no están expidiendo citas para emisión de visas, solamente algunos en Estados Unidos y en algunos otros países están teniendo excepciones, pero si tienen algún caso en particular, insisto, ahí están nuestros contactos y con mucho gusto podemos atender el caso en particular. Gracias. Muchísimas gracias, Oscar, a todos los participantes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Juan Andrés, Valeria, Jonathan, Oscar, gracias por la atención. Y cualquier inquietud, pues aquí estaremos pendientes de las preguntas que puedan llegar a tener. Muchas gracias a todos y les deseamos un feliz día.